Capítulo 4. Pasó 2 semanas desde que Satoru y Sara salieron de Asura hacia el Reino Santo de la Espada. Llegaron a Rannoa en tiempo récord pues Sara se esforzó para hacerlo lo más rápido posible. Satoru todas las noches se dedicaba a entrenar pues había algo que él sentía que le faltaba, aunque no sabía el qué. ¿Entrenas mucho? ¿Estás inseguro de poder ganar? Decía Sara mientras asaba en la fogata una chuleta de carne de un monstruo jabalí. Algo que he intentado hacer pero me sigue sin salir. Vane una vez me comentó que la magia de curación es la sensación de calor y tranquilidad. Siento que puedo hacerlo pero no me sale, mi maná es tan poca que ni para un hechizo básico funciona, decía Satoru sentándose mirando su herida en la mano. Sara solo le puso una venda para que no llegara a infectarse con nada. Durante el largo camino Satoru y Sara convivieron más que nunca pues empezaron a hablar más sobre el futuro como si lo que pasará en el templo diera el punto a un final o un comienzo. Sara practicaba espada a escondidas mientras que Satoru entrenaba pues ella quería ser de utilidad en combate para él. Satoru durante varios entrenamientos intensos cada día más y más sentía que se acercaba a algo. Un día una noche Satoru al llegar a una posada ya algo lejos de Rannoa y cerca del santuario llegó a la habitación que rentaron, pero entró sin cuidado pues Sara estaba cambiándose, ella rápidamente se tapó y Satoru solo dio la vuelta hacia la puerta. Lo siento, en verdad lo lamento no quería, ya sabes, decía Satoru pues era algo incómodo incluso para él. Sara algo roja pero que Satoru no notaba, solo decía que no se preocupara que ya se cambiaba rápido. En lo que se cambiaba, algo en Satoru le ganaba la intención de observarla, quería voltear atrás y ver, pero en lo que sus ojos rodaron para que obligaran a su cabeza a voltear rápidamente se recompuso. Listo decía Sara ya cambiada solo sin sus zapatos pero toda su ropa puesta. Satoru volteó pero sus ojos estaban tapados por la venda. Ambos esa noche durmieron con esa incomodidad del momento pero al día siguiente ya estaba como si nada hubiera pasado. Quedaba menos de 1 hora de camino y ambos estaban en el sendero para llegar al pueblo. Sara tenía sus momentos de fantasía que Satoru hubiera hecho el día de ayer algo con ella. Y luego lo miraba y se le iba sabía que Satoru es alguien decente en todo aspecto no haría tal cosa. Oye Satoru, hay cosas que aún no me has explicado, y cosas que tengo dudas de ti, decía Sara mirándolo mientras comenzaba a caminar hacia atrás mientras ella estaba frente a Satoru mirándolo. Satoru solo sonreía y solo hizo una seña diciendo de una forma que preguntara. Tus ojos a veces son azules claro y a veces como que se iluminan como si de magia se tratara si lo has notado, decía Sara esperando la respuesta. Pues generalmente cuando uso mis habilidades en funcionamiento sí he notado el destello que ilumina mis ojos por eso casi siempre los oculto. Pero en combates reales me los quito pues estorba en el uso al 100% de la capacidad, decía Satoru mientras caminaba calmado. Satoru solo miró a Sara con una cara de duda. Y ahora que me pregunto, el día que nos conocimos en el bar, cuando estábamos Rudeos y yo juntos, ¿me notaste o no le diste importancia? Decía Sara mientras bajaba la cara algo roja. Mire a todo el grupo por igual pues eran todos buenos en su trabajo aunque como digo siempre, nadie es igual todos tienen sus capacidades más limitadas que otros y eso hace que la gente busque el mejorar, digo Rudeos es bueno en la magia y yo soy terrible tanto que ni magia sé conjurar, pero tengo mis capacidades soy bueno con la espada y eso fue lo que exploté en su máximo y aún lo hago, decía Satoru con una sonrisa de confianza, pues creía que estaba en la cima para llegar a la cima. Sara caminaba mientras movía sus dedos continuamente hasta que habló y se detuvo. ¿Y crees vencer a Galfarión? Satoru se detuvo al escuchar eso y respondió. No sé si pueda vencerlo, pero sea lo que suceda no quiero que te metas en lo absoluto. Sara solo miraba a Satoru con molestia y habló. O sea si te va a matar lo dejo y ya. Satoru la miró y sin titubear y sin pensarlo 2 veces habló. Sí, intentaré que apoye a Ariel de una forma sin conflicto pero si eso falla, lo retaré a un conflicto por el título, y para retarlo es vencerlo en un combate a muerte, así que si no quiero que hagas nada. Sara solo guardó silencio por lo dicho y decidió caminar todo el camino estante en silencio. Al pasar el tiempo llegaron al pueblo de la ciudad santa. Todos ahí miraban a Satoru pues emanaba esa aura de combate aterradora, y al ver a Sara junto a él pensaban que era su aprendiz y decidieron no molestar al extranjero. Al llegar al centro de la pequeña ciudad de la espada Satoru habló con un hombre que estaba enseñando a su hijo el utilizar la espada. Satoru habló rápido y sin precaución. Es muy joven para aprender espada, además tu espada es mediocre deberías buscar a alguien que te enseñe mejor a ti y luego que enseñas a tu hijo, y por último ¿dónde está Galfarión? El hombre lo miró molesto pero en cuanto lo volteó a ver esa presencia lo aplacó.
En la montaña en esa gran casa es un dojo, ahí pueden encontrar a Galfarión y a todos sus estudiantes. Satoru y Sara no perdieron tiempo. Al llegar al dojo, Satoru abrió la puerta y adentro mirando muchos jóvenes entrenando. Pero a los más notorios para Satoru fueron 3 mujeres. Ellas rápidamente miraron a la puerta. 2 de ellas se tallaron los ojos, pues no pueden creer lo que ven. Satoru, dijeron ambas, mientras que después de eso se miraron entre ellas. Satoru sorprendido habló. ¿Eris? ¿Y solté? Qué coincidencia encontrarlas a las 2 aquí, decía Satoru para luego sentir la presencia de alguien poderoso saliendo de una habitación de al lado. Hola joven, veo que llegaste sin avisar, y tienes un aura asombrosa, ¿será que vienes por mi título? Decía Galfarión. Satoru solo ignoró el reencuentro y habló. Vengo porque necesito el apoyo de usted para la sucesión del trono de Ariel. No, dijo Galfarión sin dudar. Primero déjeme explicarle los beneficios. Satoru fue interrumpido con otro no necesito nada de ustedes, así que si solo era para eso retírate. Satoru notó que era arrogante y muy terco, así que se dejó de política, tomaría el título a la fuerza. Satoru se empezó a quitar su armadura y dejó su mochila a un lado de Sara. Yo Satoru Gojo, emperador de los 3 estilos de la espada, te reto a un combate por el título Dios de la espada y tu posición en los 7 grandes poderes. La sonrisa de Galfarión desapareció y solo dijo una palabra. Acepto. Eris rápido intentó decir algo pero fue silenciada. No te metas Eris, este joven quiere pelear conmigo y está en su derecho de reclamar el título, decía Galfarión. Sara estaba nerviosa por lo que sucederá a continuación, pues esto será tardado o corto. Pon tus términos, decía Galfarión. Será un combate sin ningún tipo de truco, solo una espada y usted y yo, decía Satoru. Sin magia, solo fuerza bruta, entendido, decía Gal, para luego mirar al fondo de la cornisa y habló. Ahí abajo será nuestro enfrentamiento. Ambos guerreros bajaron con calma, ambos en perfectas calma en el clímax, para explotar en un combate frenético. Al llegar todos los guerreros y estudiantes estaban en la cornisa viendo. Sara y las conocidas de Satoru estaban con ella mirando. Satoru se quitó la venda dejando ver sus ojos. Galfarión notó algo extraño, como si fuera todo ahora diferente. Ambos con sus posiciones de espada listos. Satoru respiraba con calma al igual que Galfarión. Ambos se lanzaron con todo, el primero contacto entre las espadas fue enorme pues el corte que generaron cortó muchos árboles a la perfección. Así empezó el primer choque de espadas, ambos en el mismo nivel de velocidad y potencia. Ningún de los dos frenó en lo absoluto. La pelea comenzó a ser más larga. Ambos se movían perfectamente para contraatacar cada ataque recibido. Hasta que uno de los dos se equivocó por 1 centímetro, su velocidad disminuyó. Galfarión se había equivocado en el cálculo, intentó reponerse pero Satoru avanzó sin freno. Galfarión rompió la condición, utilizó un movimiento de la espada de luz muy imperceptible, pero los ojos de Satoru lo notaron a la perfección. Ambos al chocar retrocedieron varios metros de cada uno. Satoru lo miraba fijamente mientras Galfarión, pensando que podía jugar así, sonreía arrogantemente. Satoru solo habló. ¿Hiciste trampa? ¿Crees que no noté el uso de tu espada de luz en ese ataque? Galfarión se le borró la sonrisa al notar que sí se dio cuenta, a pesar de que lo hizo muy levemente. Satoru solo suspiró. Bueno, peleemos con todo, tú rompiste la regla, así que sin contener nada. Galfarión se puso en posición para usar la espada de la luz en su máxima potencia, dando la intención de matarlo de un solo golpe. Satoru solo hizo lo mismo con calma. Ambos estaban listos. Galfarión salió primero, su experiencia y su largo tiempo puliendo su técnica dieron fruto, se lanzó a gran velocidad. Satoru apenas pudo reaccionar. Los ojos de Satoru lo siguieron, pero el cuerpo no reaccionaba de la misma forma. Cuando Satoru iba a activar el infinito para protegerse, pues sabía que no iba a poder detenerlo, la espada de Gal apareció con una gran luz emitiendo en ella. La espada atravesó el infinito, no porque la espada era tan poderosa que rompió el infinito, sino que Galfarión se movió tan rápido que Satoru no activó a tiempo el infinito. Recibiendo un corte en diagonal desde el hombro hasta la cadera, pero salvándose de algo mortal pues alcanzó a retroceder bastante. Satoru al terminar de retroceder empezó a escurrir sangre, y esa misma sangre llenando la nieve a su alrededor. Todos en la grada miraron eso. ¿En serio sobrevivió a un corte de la espada de la luz? Decía Eris sorprendida. Sara estaba nerviosa en todo su ser, pues es la primera vez que ve a Satoru herido en combate, y eso que lo ha visto pelear muchas veces. Satoru solo jadeaba con dificultad pues el pecho le dolía. Eres alguien asombroso, pero ¿en verdad creías replicar la técnica que durante años enseñé?
decía Galfarión acercándose. Gal se lanzó hacia Satoru con un pequeño choque de espadas, le quitó de las manos la espada a Satoru. Así atacando el cuello para eliminarlo de una vez, pero Satoru con sus manos detuvo la espada. Galfarión solo dijo espada de la luz y la espada creció atravesando el cuello de Satoru. Satoru estaba moribundo aún de pie. Pero de una patada cayó al suelo. El cuerpo de Satoru estaba en el suelo desangrándose. Todos en la grada sabían el final. Sarah solo miraba a Satoru con mucha impotencia, pero confiaba aún en su estado en él. Galfarión solo dio la vuelta dejando a Satoru en el suelo. Satoru supo lo que es perder, supo que era ser derrotado y abrumado en un segundo. Y ese estrés más el aferrarse a la vida le ayudó a poder utilizar por primera vez los rituales inversos para regenerarse. No pasó ni 10 segundos y Galfarión sintió la presencia asesina de alguien detrás suyo. Al voltear miró a Satoru de pie, viendo como todas sus Erits eran curadas como si nada. Satoru estiró su mano y su espada fue hacia él. Gal no entendía qué pasó, estaba seguro de haberlo matado o más bien, ya a punto, solo era cuestión de tiempo que quedara en el suelo. Satoru lo miró serio. ¿El segundo intento? Decía Satoru mientras se posicionaba con el ataque de la espada de la luz atacando a Gal. El ataque fue rápido y Gal lo bloqueó con esfuerzo, pero lo bloqueó. ¿Su velocidad aumenta su potencia igual que sucedió? Se preguntaba Gal. Satoru estaba en el núcleo de su poder. Cuando se regeneró con los rituales inversos, la producción de energía maldita de Satoru explotó, es como un lago. Satoru dejó de sacar agua solo con la mano, empezó a usar una cubeta. Toda la vida Satoru, al ser más fuerte más rápido, fortaleció solamente eso, pues el aura de batalla con el mana que él poseía a pesar de ser poco lo fortaleció demasiado, y ahora con su cuerpo y fortaleciendo con energía maldita su fuerza y velocidad aumentó. En la pelea Gal estaba intentando procesar, pues estaba seguro que se iba a morir, le atravesó el cuello, además el porque ahora es más rápido, pues está al nivel de él o un poco más. El pelea se detuvo un momento pues Gal perdió de vista a Satoru cuando él intentó cortarlo a la mitad. Gal sintió la presencia de Satoru en su espalda intentando voltear para protegerse. Satoru estaba en el aire unos 20 o 30 centímetros en el aire en forma recta, pero con la cabeza en dirección del piso. Solo se escuchó de Satoru unas palabras que asustaron a Gal de una forma que no recordaba. Inversión del ritual, rojo. Un destello rojo salió de los dedos de Satoru, los cuales estaban apuntando a Gal. El destello se formó rápidamente en una esfera perfecta siendo disparado hacia Gal. Galfarión alcanzó a cubrirse con la espada pero intentó mantenerse en su lugar, la fuerza del ataque lo hizo retroceder sin esfuerzo. Gal intentó ponerse en encontrar con sus pies posicionados para intentar sobreponerse pero fue en vano. El ataque lo empezó a arrastrar con fuerza y velocidad por metros y metros hacia el bosque profundo. El recorrido de Gal contra el destello fue largo. La espada mágica de Gal se había craqueado en el tiempo que intentó cubrirse. Hasta que el destello llegó a un punto que estalló. Fue una explosión con un daño alto pero de rango bajo. Al disiparse el humo de la explosión, se miraba a un Gal herido gravemente con heridas abiertas y con marcas de quemadura por la explosión. Su espada estaba en su mano, pero sin la mitad superior. La espada había sido rota con un ataque. El suelo había un pequeño hueco no más de 3 metros de radio y menos de 10 centímetros de hondo. Gal solo miraba con esfuerzo pues apenas se mantenía de pie. ¿Qué carajos fue eso?, decían todos en el dojo al ver el ataque de Satoru. Satoru estaba de pie con su espada en mano y con una mirada fija. Él solo se acercó sin decir mucho. Gane, el título es mío, decía Satoru guardando su espada, y estirando su mano para levantarlo. Satoru miraba a Gal pues en cierto modo creía que él le daría la mano. Pero no fue así. Gal se paró sin ayuda ignorando a Satoru. Ahora el título es tuyo, ahora lárgate o también te quedarás con la ciudad. Decía Galfarión molesto mientras estaba parado a Satoru, ambos casi del mismo tamaño. Satoru solo puso una cara de molestia. Me iré dentro de unos días, tú quédate con la ciudad, me da igual, este lugar solo venía por tu apoyo, pero te negaste y tuve que tomar el título, decía Satoru dándole la espalda caminando hacia arriba para llevarse sus cosas. Gal solo lo vio irse. Y él cayó al suelo cansado, herido, no solo físicamente sino su orgullo 2 veces ha perdido, una vez de joven por el poderoso dios dragón, y ahora por un joven que parece que jugó con él todo el tiempo. Satoru llegó con Sarah, la cual lo abrazó solo al verlo pues estaba preocupada si se asustó mucho, pero confió en él. Buscaremos una posada, descansaremos y nos iremos a Ranoa. Eris lo interrumpió. Le ganaste a Galfarión, el dios de la espada, y dios en el estilo del filo, ¿cómo te volviste tan fuerte?
decía ella mientras se acercaba bastante al espacio personal de Satoru. Sara se molestó por eso pero no le dio mucha importancia, pues ella seguía abrazada a Satoru. Vamos a beber Eris, y tú también Isolde, tenemos mucho de qué hablar, decía Satoru sonriendo mientras se iba con Sara a la posada. Isolde dio iniciativa. En la noche en la taberna cerca del centro, decía ella medio gritando. Satoru solo levantó la mano despidiéndose mientras caminaba en señal de aprobación. Al llegar a la posada Satoru se quitó la espada, la armadura y la mochila y se tiró a la cama. Sara lo miraba con duda pues se miraba más tranquilo que de costumbre. ¿Estás bien?, preguntaba ella. Satoru solo la miró y sonrió. Claro que sí, logré lo que estuve meses practicando, obvio en el peor momento pero funcionó, y obtuve el título de dios de la espada, digo es un día productivo, no pensé que lograría tanto con tan poco tiempo de vida, decía Satoru asombrado y emocionado. Veo que la seriedad que tienes se fue, decía ella alegre. Satoru se levantó de la cama y se acercó a ella. No. Mi seriedad está ahí aún, el problema es que aún falta mucho, solo que esto es un paso adelante a la corona, y si obtenemos la ayuda de Isolde y Eris, sin duda la corona es de Ariel. Sara solo se sentó y empezó a crear su próximo movimiento y traslado pues tenían que ser rápidos. ¿Entonces iremos a Ranoa?, preguntaba Sara mientras miraba a Satoru. Sí, dentro de 2 días, en lo que nos vamos, veré si puedo convencer a Eris y Isolde de acompañarnos o vernos en Asura cuando sea la coronación de Ariel, decía Satoru volviendo a la cama recostándose. Sara pues descansa un momento, pues vamos verlas al rato en el bar del centro de la ciudad, decía Sara dejando su mochila y entrando al baño para luego escuchar el ruido del agua. Al pasar unas horas y ya llegar el anochecer, Satoru estaba de pie listo para ir al bar. Sara junto con él ambos tenían una ropa casual, pero ella tenía su arco y una espada corta, y Satoru su espada nada más. Al caminar hacia el bar, ambos platicaban. Al llegar al bar, ambos se sentaron y esperaron a las chicas. Ambos ya llevaban 2 tarros. Pero en ese instante llegaron. Y las chicas se sentaron con tranquilidad. Y empezó la plática. ¿Qué haces hasta acá? ¿O solo veniste a retar al Galfarión por su título?, decía Isolde pues ella sabía que Satoru tenía potencial, pero para solo ir por ahí peleando no lo cree ella. Eris solo estaba callada mirando la situación. Satoru solo bebió un sorbo y habló sin rodeos. Vine en busca de poder, pues haré que Ariel obtenga la corona, y si no es por la política será por la fuerza, por eso reúno un equipo para cuando sea momento de moverla a Asura esté protegida, decía Satoru evitando dar más información, pues no sabía nada de Isolde y sabe Satoru que Isolde está muy conectada a la política de Asura. Isolde en silencio por un instante, miró su vaso y miró a Satoru. Si viniste por nuestra ayuda ya que estás aquí, te diré que no tengo pensado ayudarte. Reída está con Gravel el hermano de Ariel, y yo estoy con ella, decía Isolde bebiendo. Satoru solo sonrió. Si no te preocupes, no esperaba milagros, decía Satoru bebiendo. Sara notó la tensión pues ambos son amigos pero apoyan diferentes líderes. ¿Y tú Eris?, decía Satoru manteniendo el tema. No me interesa la política, si por mí fuera que se maten, tengo mis propios planes, por algo he entrenado tanto, decía Eris con una mirada estoica y con su vaso de cerveza llena sin tomar nada. Si ya terminaste tu política, hablemos de lo que has hecho Satoru, decía Isolde cambiando el tema. Desde la última vez que nos vimos, fue el desastre de Maná, estuve en Megarit casi un año con Estiel, pero nos separamos y regresé a Asura en cuanto pude, luego de ahí fui a los reinos del norte y encontré a un familiar mío, Rudeos Greirat, decía Satoru esto último mirando a Eris. ¿Rudeos?, decía ella con seriedad y interés. Sí, estaba de aventurero. No sé dónde esté ahora la verdad, decía, pero eso fue casi un año desde que no lo he visto. Eris solo se quedó en silencio. ¿Qué pasó entre ustedes?, decía Satoru intrigado. Eris solo gruñó y habló. Pues en nuestro teletransporte llegamos al continente demoníaco y nuestra misión fue regresar a Citoa, pero durante el camino encontramos un tipo que se llama Orsted el dios dragón, casi nos asesina a mí, a Rudeos y un amigo super llamado Rugier. Después de sobrevivir a eso, decidí hacerme más fuerte para cuando me toque volver a encontrarlo defender a Rudeos y matar a Orsted, decía Eris con algo de molestia. ¿Y al separarte de Rudeos no lo tomo bien o sí?, decía Satoru con duda. Solo le dejé una carta y me fui con Gishline. Gishline debe de estar con Galfarión, no la viste, pero ella está aquí en la ciudad también. Satoru solo sonreía. Ahora entiendo, bueno, espero que pronto lo veas de nuevo, y sobre ese dios dragón, me suena de algo, decía Satoru pensando. Es uno de los 7 grandes poderes, el segundo precisamente, decía Isolde bebiendo tranquilamente.
Satoru solo suspiró, eres igual. Sara y Solté se miraron fijamente. ¿Quién es ella? Decía y Solté. Ella es mi acompañante y mi amiga Sara, la conocí en los reinos del norte y la llevé a Asura y quiso acompañarme a mi viaje por el trono. Y Solté la miró con tranquilidad sin hostilidad. La noche transcurrió tranquilamente hasta que el grupo se separó. Sara ya en camino a la posada habló. Entonces ninguna se unirá, esa y Solté se cree mucho, decía Sara. Pues si me da que pensar el tener que pelear con alguien como ella, decía Satoru. Pero ahora eres una potencia, y eres emperador en todos los estilos, decía Sara. No lo digo por ella es fuerte sí, pero con precisión y jugando con los estilos le ganaría sin mucho problema, lo digo por Reida mi maestra, una diosa del estilo del agua, no es algo que simplemente puedas combatir con estilos nivel emperador, en estilo Galfarion es mejor que yo, en fuerza y poder yo lo supere, esa es la diferencia, decía Satoru solo suspirando para sonreír. Ambos se fueron a sus habitaciones y se durmieron. El día siguiente fue todo el día de Sara moviendo el camino, pues en esta época la nieve es más densa y había empezado a nevar. Satoru estaba en el cuarto solo sentado cruzando las piernas en modo zen. Al día siguiente solo Satoru y Sara estaban saliendo de la ciudad. Ambos más que satisfechos por el logro de su objetivo. Así volviendo al sendero yendo a Ranoa. En el camino los osos de nieve eran más comunes pues en esta época se movilizan a lugares para refugiarse. Satoru miraba como los osos los ignoraban pues buscaban refugio no comida. Al llegar al reino de Ranoa ambos miraron la bonita arquitectura del lugar, era simple pero bonita. Ambos fueron directos a la escuela mágica pues no querían perder tiempo. Satoru al llegar fue recibido por el director de la escuela. Buenas jóvenes, que los trae a mi escuela, decía el director. Satoru se presentó lo más formal posible. Soy Satoru Ojo, o el dragón blanco, también ahora uno de los 7 grandes poderes, decía Satoru de la forma más humilde posible. El director reconoció el nombre y apodo, pero el título de los 7 grandes poderes no estaba muy seguro. Reconozco su apellido pues Ariel era muy minuciosa con cualquier cosa que sepa de usted, y su nombre de aventurero es reconocido en todo el norte, pero lo de los 7 grandes poderes me daría cuenta pues aquí en la puerta tenemos una piedra de esas y notaría algún cambio, decía el director volteando a la piedra, para notar que ya uno de los 7 símbolos había cambiado. Satoru miró la piedra por primera vez. Vaya, así que esos son los otros 6. Decía Satoru para mirar su propio símbolo, que era una mano cruzando los dedos específicamente el índice y medio. ¿Y cuál es tu nombre de los 7 grandes poderes? Decía el director con calma. Satoru pensó pero no tenía nada asombroso como los nombres que ya estaban, y solo soltó un nombre. Seré el dios Leviatán, decía Satoru para mirar al director y mirar que en la piedra se escribió el nombre que Satoru había dicho pues solo estaba el símbolo no el nombre, así todas las piedras del mundo se modificaron. Así el director corroborando que sí es uno de los 7 grandes. El director le dio un pase y una cédula a él y a su acompañante para que estuvieran en la escuela como estudiantes especiales. Al entrar Satoru notó presencias que le llamaron la atención. Personas con un mana alto. Pero entre todas reconoció uno. Satoru caminó con calma pasillo por pasillo, los estudiantes o miraban pues su aura era intimidante pero tranquila. Satoru abrió la puerta y era un comedor. Ahí miró a Vane sentada junto a varios estudiantes hombres y mujeres. Vane por reflejo miró la puerta del comedor y miró a Satoru. Ella se paró rápidamente sin perder tiempo. Casi corriendo fue a abrazar a Satoru pues hace casi un año que no lo miraba desde que se separaron. Ambos se abrazaron. El grupo de Vane miraba con duda pues no conocían o más bien Vane nunca mencionó a alguien. Al separarse la primera en hablar fue Vane. ¿Qué haces aquí? Decía ella con duda y emoción. Satoru solo habló con calma. Estoy reuniendo gente para que Ariel obtenga la corona de Asura, vine porque quería hablar con ella. Vane se puso a pensar un momento. Creo que Ariel está siempre en la sala de reuniones, pues ella se volvió la presidenta estudiantil cuando yo llegué aquí ya lo era. Satoru le sonrió pues le ahorra el buscarla. Si quieres te llevo decía Vane tomando de la mano a Satoru y jalándolo y siendo detenida por Sara quien estaba frente a ella tranquila. Hola decía Sara algo nerviosa. Vane miró a Sara y luego miró a Satoru. ¿Ella qué hace aquí? Ella viene conmigo, cuando se iba a ir a Milis la invité a Asura con mis padres y de ahí se unió a mí en busca de aliados y por eso está aquí, decía Satoru calmado. O sea ustedes dos han viajado por meses juntos. Decía Vane algo celosa. Se diría así, dijo Satoru.
Vane no soltó la mano de Satoru a pesar de su molestia, de hecho la apretó más. Bueno, ven Sara, síguenos, decía Vane para llevar jalando a Satoru por media escuela. Menos de 10 minutos habían llegado a la sala de reuniones. La puerta estaba resguardada por 2 alumnos. No pueden pasar, decían. ¿Que no saben quién es él? Él es Satoru Gojo, el mejor aventurero del norte, viene a hablar con Ariel, son amigos, decía Vane. Pero en ese momento se abrió la puerta, saliendo de la misma 2 personas, Rudeos Greirat y una elfa que era conocida como Silpi. La puerta al abrirse dejó ver a los de adentro al mismo tiempo que a los de afuera. Al unísono 3 personas mencionaron un nombre. Ariel, Luke y Rudeos. Satoru Gojo. En ese momento Rudeos supo que si está aquí habrá otra reunión y será mejor quedarse. Ariel rápidamente se levantó y se puso frente a Satoru. Es una alegría tenerte de nuevo frente a mí, decía Ariel con una pequeña lágrima de alivio. Satoru la interrumpió. Sí sé que favor, y por eso estoy aquí, te conseguí el apoyo del dios de la espada, decía Satoru sonriendo y quitándose la venda. Ambos se miraron fijamente. ¿Galfarión viene contigo? Decía Ariel rápidamente para jalar y decirle a todos que se meta, es una reunión de emergencia. Todos ya adentro pudieron hablar tranquilamente. No pude convencerlo, así que le quité su título, decía Satoru sin bromas y con seriedad. ¿Tú le quitaste su título? Decía Luke, quien escuchaba con incredulidad. Satoru se sentó y habló. No fue sencillo, digo, casi muero, pero lo venció y su título ahora es mío, el cual ahora es el dios Leviatán. Si suena ególatra pero tiene su significado, pues Dios por seguir el camino de todos los grandes poderes quienes tienen Dios, y Leviatán porque así se llamaba el primer dragón que maté en Megarit. Todos estaban anonadados por lo que Satoru les cuenta con tanta tranquilidad. Ariel fue la primera que habló tronando los dedos. Así sus sirvientes saliendo. Solo quiero en la sala a Satoru, Luke, Rudeos, Silpi, decía ella con autoridad. De puro reflejo Sara y Vane se pararon para salir. Pero Satoru las volvió a sentar. Ariel, notando eso, siguió con sus comentarios. El tener aliados poderosos es para el plan B de todo, tomar el reino por la fuerza, y en cierto modo agradezco que me ayudes, decía Ariel mirando a Satoru. Claro, apoyaré a quien me convenza de que es el mejor candidato, y entre tú y Gravel eres tú por mucho, decía Satoru reposando la espalda en la silla. En segundo dato, confío en las mujeres que tienes a tu lado, y confío en que tu familia estén de mi lado, decía Ariel. Claro, ellos fueron los que me dijeron sobre esto y por eso fui por Galfarión primero antes de venir aquí y no llegar con las manos vacías, decía Satoru mirándola. Y por último, para tomar el poder de la corona necesito el apoyo de las familias más importantes de los Greirats y de la Gojo, y tú Satoru teniéndote aquí eso ya lo tengo, oh bueno la Gojo la Greirat es más complicada, y por último el apoyo de alguien reconocido por el mundo humano, el rey dragón acorazado Perugius Dola. Mis padres me dijeron que ellos recibían información de un aliado de aquí, y me comentaron que Perugius ignoró tu petición de hablar, decía Satoru con cara de duda. Si ignoro mi petición 5 veces y preferí no hablar con él, por cuestión de orgullo, decía Ariel algo apenada. Satoru solo pensó todo lo recapitulado. ¿Qué piensa Satoru?, decía Ariel buscando alguna opinión, pues ella sabe que Satoru es alguien sumamente inteligente, por no decir prodigio en combate y en lo intelectual. En que podríamos buscar algo que él necesite o algo que le moleste y solucionarlo y así él nos debería algo, o simplemente podría ir a amenazarlo, decía Satoru de forma de broma pero dejándolo como opción. Amenazarlo. No creo que sea lo correcto, no se sabe mucho de él y los que sabían fueron hace cientos de años y lo necesito de mi lado de una buena manera, además, no sé si pelear con él sea una opción, decía Ariel. Satoru solo suspiró y respondió. Ya veremos cómo lo resolvemos, ahora me gustaría irme a dormir un rato. Claro que insensible, vienes de con Galfarión y de un viaje debes estar agotado, ¿el director te dio el pase especial? Preguntaba Ariel. Sí, a mí ya Sara, ¿y podrías conseguirle uno a Vane? Decía Satoru por primera vez pidiendo algo. Claro, dame unos días y le consigo uno de esos pases a ella, decía Ariel sonriendo. Satoru y compañía se levantaron. Incluso Rudeos y Silpi. Todos salieron menos Satoru y Ariel. Afuera de la sala estaban Vane, Sara, Silpi, Rudeos y Luke. Rudeos miraba a Sara de reojo, pues la última vez que se vieron fue en malos términos. Rudeos agarró aire y se acercó. Sara. Quisiera, Rudeos fue interrumpido por Sara. La que se debe disculpar soy yo, fui muy impulsiva y tal vez no estabas cómodo, y luego Satoru me comentó lo que Soldad y tú estaban haciendo, y fui alguien inmadura, y lo lamento, decía Sara estirando su mano para dejar la situación en paz.
Rudeos tomó su mano sonriendo de alivio, pues se le fue un gran peso. Silpy miraba el momento algo celosa, pues una mujer muy bonita estaba hablando con Rudeos, incluso como si se conocieran de años. Mientras tanto Ariel con Satoru en privado estaban hablando más cercanamente. En verdad me quita un gran peso que estés de mi lado, decía Ariel con una cara de cansancio. Satoru respondió con duda. ¿Por qué aliviada? ¿De qué o qué? Es que Luke supo que Isolde Cruel y Reida Cruel ambas expertas en el estilo dios del agua, y sé que son cercanas a ti y pensé que las apoyarías pues ellas están junto a Gravel, decía Ariel mirándolo fijamente. Creo que deberías de pensar en lo de ahora que en lo que pudo ser, decía Satoru levantándose. Si necesitas algo y no me encuentras dile a Sara o a Vane que es y ellas me lo dirán en cuanto me vean, me iré a mi habitación a dormir, decía Satoru saliendo de la sala y mirando a Rudeos hablando con Sara tranquilamente. Satoru se puso la venda en los ojos tocando el hombro de Rudeos. Es un placer volver a verte Rudeos, ya mañana nos ponemos en sincronía de lo que nos hemos perdido, decía Satoru mirando a Silpy con una sonrisa. Satoru se despidió, Vane se llevó a Sara al área de mujeres donde dormirá. Y Satoru fue llevado por Luke al área de los hombres buscándole una habitación. Rudeos sonreía y habló aliviado junto a Silpy. La corona de Ariel está asegurada. ¿Por qué lo dices? Preguntaba Silpy con intriga, pues Ariel nunca le habló mucho de Satoru, solo cosas sobre política etc. Satoru es el ser más poderoso que conozco, ¿recuerdas que Nanaoshi estaba con un dios dragón? Tal vez él sea el único por encima que conozco y con el que peleé y casi me mata, pues diría que Satoru emana esa misma aura pero en vez de odio es tranquilidad, ¿no viste como todos de estar nerviosos se relajaron incluso Ariel? Decía Rudeos tranquilo mientras caminaba con su prometida. Satoru estaba junto a Luke caminando y entrar silencio. ¿Cómo están los Greyrats en Asura? Decía Luke rompiendo el hielo. Cuando me fui, los vi bien, digo la familia Noto sin duda está muy indecisa, pero el ministro Darius ese gordo asqueroso está al mando de las otras familias, y creo que pronto de la Notos, decía Satoru deteniéndose pues Luke se detuvo. Esta es tu habitación, gracias por contarme decía Luke retirándose. Satoru solo entró volteando hacia atrás. Y al final solo cerró la puerta.